de hablar de una situación que preocupa a todos, especialmente a los padres de familia, y tiene que ver con los estudiantes que van armados a las escuelas y colegios. Hasta el momento el Ministerio de Educación registra 5 casos en lo que va del año y ya me encuentro en compañía del asesor jurídico del Ministerio de Educación, el abogado Gustavo Ortiz, para contarnos, hablar más sobre esta situación que preocupa. Muy buenos días, abogado, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Cintia. En realidad es así, 5 casos en lo que va del año con chicos que han llevado armas de fuego a las instituciones educativas y sobre todo la preocupación del Ministerio de Educación y las comunidades educativas con que esto en algún momento no tenga que ver con algún hecho que podamos lamentar. Sabemos que el tema no radica en criminalizar a los estudiantes, sino más bien buscar estrategias como para poder evitar que esto continúe registrándose y pueda generar casos que tengamos que lamentar, abogado. ¿Qué se está haciendo desde el Ministerio hasta ahora? Inicialmente, desde el Ministerio de Educación, intensificar las charlas, los talleres sobre violencia, drogadicción, convivencia, comportamiento democrático. De hecho que desde el año pasado venimos realizando este tipo de charlas y talleres que vamos intensificando en instituciones que llegan a tener este tipo de situaciones. En realidad, nosotros en todo momento evitamos que los procesos educativos de los niños se vean perjudicados y colaboramos interinstitucionalmente para que sus derechos también sean resguardados y no tomarlo bien lo decías, ya como un delincuente al niño, sino que darle el soporte suficiente desde la institución educativa, los profesionales que están al servicio del Ministerio de Educación, para que esto vaya corrigiéndose y sobre todo que el chico no pierda el servicio y se reinserte normalmente a sus actividades académicas. Ante el último caso registrado de este chico de 15 años, a quien encontraron en la mochila un arma, ¿piensan desde el MEC también elaborar un proyecto un poco más específico como para poder detectar en los alrededores de las escuelas y colegios la presencia, la aportación de armas? Se está trabajando hace tiempo con la Policía Nacional, incluso con la CENAPS, sobre la detección de este tipo de situaciones, armas de fuego y drogas. En realidad, nosotros pedimos mucho la colaboración también de los padres, de que vayan viendo si hay actitudes llamativas por parte de sus hijos, para que comuniquen oportunamente a las autoridades, en este caso también a los docentes o al director mismo, para que podamos conjuntamente trabajar en corregir las situaciones. Nosotros también decimos, los padres tienen que revisar las mochilas, tienen que saber con quiénes interactúan sus hijos, las redes sociales, ir un poco acompañando el proceso educativo de sus hijos y sobre todo ir acompañando a ese niño, niña o adolescente que es el futuro de la patria, ¿no? El hecho de que un joven diga, estoy llevando un arma para protegerme, ¿eso es lo que ustedes están constatando en estos talleres, esta situación de violencia en las instituciones educativas? Nosotros vamos siempre intensificando las charlas, el régimen de convivencia, el respeto a los pares, trabajamos bastante en lo que es violencia. Entonces, lo que buscamos es justamente concienciar a los chicos de que esta no es la mejor salida, la de solucionar en propias manos conflictos que se tienen. Siempre hay otro tipo de soluciones y sobre todo entender que tenemos que protegerlos todas las autoridades y la sociedad toda. Entonces, desde el Ministerio de Educación estarán abocados a continuar con estas charlas de concienciación, de talleres informativos, hasta ese límite. Ese es el límite que ustedes tienen. Y sobre todo el trabajo interinstitucional, Secretaría de la Niñez, Ministerio Público, Defensoría de la Niñez, la Policía Nacional, que tiene el Departamento de Centros Educativos, con quienes estamos trabajando bien, la CENAP también. Entonces, es un trabajo conjunto y también volver a recalcar el pedido a los padres, tutores y encargados de que vayamos mirando a nuestros hijos
qué es lo que llevamos, con quiénes se relacionan y ver si es que hay algún tipo de alerta, comunicar al docente, al director para que podamos tomar las previsiones. En los casos puntuales en los cuales se están teniendo estas situaciones en donde a un chico se le incauta un arma de fuego, bueno, nosotros lo que hacemos es disponer el acompañamiento de este niño a través de las supervisiones educativas. Ya. Y en cuanto a los casos que están tratando ustedes de violencia extrema, amenazas, ¿se registran este tipo de casos? Se trabaja con la comunidad toda, se trabaja con los compañeros del aula, se trabaja con el docente, con los padres, y se procura que esto siempre vaya en positivo, en que no vuelva a suceder y sobre todo que sea pedagógico, ¿no? Que esto nos enseñe siempre de que hay una manera mejor de relacionarse. Y una vez que, bueno, por ejemplo, con este caso de este chico de 15 años luego, volverá a reinsertarse al sistema educativo ya con un seguimiento más de cerca, ¿cuál es el procedimiento para estos casos? Desde el momento mismo en que tomamos conocimiento de la situación, porque esto fue fuera de la institución, se ha dado indicación a la supervisión educativa para que haga un acompañamiento y un seguimiento y dará las recomendaciones que correspondan, tales como podría darse algún tipo de estudio a distancia, algún tipo de cambio de horario, cuestiones que tienen que ver ya con recomendaciones de los profesionales que están interviniendo. ¿Y tienen finalmente, para ir redondeando esta entrevista, previsto reunirse con las autoridades ahora para volver a tratar este tema? En realidad constantemente estamos en comunicación. El resultado de eso es que ahora ya estamos actuando sobre, digamos, hojas de rutas bien definidas. Nosotros trabajamos constantemente, interinstitucionalmente y cuando se detectan este tipo de situaciones directamente hacemos un acompañamiento inmediato para con la familia, con el alumno y la comunidad, los niños, los compañeros. ¿Y alguna consideración final que quiera darle a toda la gente, por favor? Y apelar siempre a estar alertas, tanto los docentes como los directores y cualquier persona que vea a algún alumno en una situación de riesgo, ¿verdad? Que pueda dar comunicación a alguna autoridad, de repente algún policía que esté cerca, para resguardar más bien a ese niño de una situación peligrosa. Muchísimas gracias, asesor jurídico del MEC, señor Gustavo Ortiz, por este momento. Muchas gracias. Seguimos.